Hola jóvenes, un gusto dirigirme hacia ustedes. Hoy vamos a comenzar la clase de análisis e interpretación de estados financieros. Este objetivo que busca la materia es que ustedes adquieran las competencias básicas para analizar los cambios de crecimiento en la empresa y así tengan las herramientas necesarias para la toma de decisiones en cuanto al camino que va a agarrar la institución, ¿verdad? El objetivo de la clase de la introducción a los estados financieros será visualizar la función, uso y naturaleza de los estados financieros como tal. Pero, ¿por qué es importante hacer el análisis y la interpretación de los estados financieros? ¿Cuál es el objetivo que se busca con esto o por qué se realiza? No es otro que lograr tener, como lo he dicho al inicio, todas las herramientas necesarias para emitir un juicio sobre los estados financieros, que en este caso representan la situación actual de la empresa. Usualmente siempre vemos el estado de resultados, el balance general, el flujo de efectivo, cambios al patrimonio, y lo hemos venido viendo en clases que ustedes han tenido anteriormente con otros docentes de forma individual. En esta ocasión vamos a ver cómo vamos a unir todos esos estados financieros a través de metodologías de análisis vertical, horizontal y ratios financieros para que podamos analizarlos de una forma más amplia y podamos tener, como lo dije, la herramienta para la toma de decisiones. Entonces, ¿los estados financieros serán solo números? No, al contrario, los estados financieros son el insumo necesario, aunque los datos estén de forma dispersa,
Si nosotros vemos el balance general y agarramos la cuenta de activo y vemos la cuenta específica de caja, vamos a poder ver que la empresa tiene, de manera de ejemplo, $1.000.000 o puede tener 5 billones de dólares, pero no podría ser representativo si el patrimonio de la empresa es mayor a este o si el pasivo de la empresa es mayor a este. Entonces, analizarlo de forma individual no es conveniente para una toma de decisiones, a manera de ejemplo, ¿verdad? Pero si empezamos ya a analizar cómo está el activo con respecto a las cuentas por cobrar, cada cuánto tiempo estamos cobrando al cliente, cada cuánto tiempo le estamos pagando al proveedor, y cuáles políticas hemos utilizado para poder hacer el manejo con el cliente o con el proveedor. Entonces, esta es los datos que se encuentran dispersos, pero a través de los análisis y de las fórmulas que vamos a aprender es donde vamos a visualizar el impacto que tiene de una decisión tomada con respecto a esos datos que vamos a obtener. Entonces, ¿cuál es el uso que se le puede dar al análisis e interpretación de los estados financieros? Es una herramienta de selección de inversiones. A través de ella podemos decidir si nuestra empresa, por ejemplo, analizando los estados financieros de otra, invierte o no en ella. O si nosotros somos objeto de inversión, ver si las empresas pueden o no invertir en nosotros. Una herramienta de prevención. Y se ha dicho siempre que los estados financieros son una fotografía de la situación de la misma, de la empresa, ¿no? En este caso, los análisis que se derivan de los resultados de los estados financieros nos dan una evidencia de que también ha sido manejado la empresa, valorando, por ejemplo, el apalancamiento, el endeudamiento, la rentabilidad, escenarios que son valorados para prevenir si de repente nuestro apalancamiento está subiendo demasiado, si nos estamos endeudando mucho con los bancos, pudiéndolo hacer de otra manera con los accionistas o viceversa. También sirve como una herramienta de diagnóstico para verificar si de repente el departamento de compras tiene que hacer un manejo de política diferente para la adquisición de materias primas, si el departamento de ventas no está teniendo el impacto necesario y no está cumpliendo con lo que se comprometió en el plan estratégico al inicio o al final del año, si de repente también, como lo mencioné antes, no estamos teniendo un buen manejo de la cartera de clientes, si nuestra empresa es de rubro de servicios y de repente vemos que nuestro activo es más grande, nuestro activo corriente es más grande que nuestro activo no corriente, entonces ahí sirve de herramienta de diagnóstico y de evaluación, pues para ver la tendencia. Si analizamos los ratios de años anteriores con el año actual, ver cómo estamos manejando la empresa en función de ello, ¿no? Posibles usuarios o intencionalidad. Nos sirve para que nos puedan otorgar créditos, para ver si nosotros somos capaces de afrontar una deuda con un banco, si somos capaces también de invertir en acciones, si vamos a tener la capacidad de responder ante las diferentes tasas de interés que se vayan dando. Sirve para que los directivos puedan tomar decisiones con respecto a ampliarse o a acotarse o a unirse con otras instancias para las adquisiciones y fusiones. Alianzas estratégicas puede ser una estrategia de integración hacia atrás, una estrategia de integración hacia adelante, que es pues básicamente unirse o adquirir otros productos. Para los auditores, que normalmente pues ellos emiten una opinión favorable sobre los estados financieros, obviamente después de haber analizado todos estos instrumentos anteriores. Para las autoridades, en el caso que la empresa participe en licitaciones o también se encuentre haciendo actividades en conjunto con el gobierno, entonces sirve para que ellos puedan verificar de qué manera se están manejando los fondos en la empresa de nosotros. Y la naturaleza de los estados financieros, pues los estados financieros son una fuente de información primaria que permite conocer y comprender los resultados financieros de la operación de la empresa. Y los estados financieros pues se construyen en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Es decir, que si ustedes agarran los estados financieros
de diferentes empresas van a variar únicamente por el rubro de la misma. Un rubro de servicios a un rubro de venta de productos tangibles, la composición del activo corriente y el activo no corriente va a diferir bastante. Incluso la cantidad o la clasificación de las cuentas del mismo va a variar, pero siempre van a estar organizados o elaborados los estados financieros bajo los principios de contabilidad que nosotros ya conocemos. Y pues los estados financieros fundamentales que estamos revisando son balance general, estado de resultados, estado de origen y aplicación de recursos, estado de cambios en el capital. Es importante que estos pueden reflejar resultados, pero algunos no reflejan resultados acumulados. Entonces lo que hay que hacer es, se recomienda tomar un periodo de 5 años para poder verificar cuál ha sido la tendencia que ha llevado a la empresa en el transcurso de esos 5 años. Y en base a eso poder tomar decisiones. Si solo tomamos el año en curso, la decisión que se tome sobre la misma puede ser equivocada. Y otra vez pues aparece acá que tiene que ser con principios que permitan la comparabilidad. Podamos comparar los estados financieros junto con otras empresas que se dedican al mismo rubro para poder determinar de qué manera se están haciendo los movimientos contables o de qué manera se está gestionando la empresa. En balance general, aquí nos va a verificar cómo se financia la empresa, cómo se está fondeando, de qué manera lo haces. ¿Estás fondeando, contrayendo obligaciones con terceros? O en el estado de resultados vamos a ver cuál es el desempeño, cuál es la utilidad en comparación de lo que los accionistas habían previsto que se lograra alcanzar. Si los accionistas habían dicho que el valor de la acción tenía que subir, pues esta tiene que subir y ese va a ser un parámetro de medición. El estado de origen y aplicación de recursos, las inversiones, operaciones o financiamiento o los usos de las fuentes. ¿Para qué se utiliza el efectivo que entra a la empresa? ¿Se utiliza para invertir, para las operaciones o para financiamiento? ¿Qué peso o qué proporción tiene cada uno de ellos y por qué lo hace así la empresa? Eso tiene que analizarse porque de repente si una empresa tiene bastante poder adquisitivo, la rentabilidad está alta y se está financiando, es de verificar por qué lo está haciendo. Si hay un proyecto de ampliación o de expansión, podría tener sentido, pero si de repente la empresa no está previendo hacer esto, financiarse cuando tiene el poder adquisitivo y está bien en la rentabilidad, tendría que ser observado. Igual los estados de cambios en el capital, los cambios del patrimonio y el valor de la inversión. Hay unas consideraciones esenciales en esto, que es la historia de la empresa, desde cuándo se fundó, cuáles son las políticas a las que se ha acoplado o a las que se ha regido en el nivel donde se desarrolla, cuáles son las leyes que se aplican para la empresa, cuántas acciones tiene posicionadas en el mercado, cuántas acciones ha emitido y lógicamente pues el entorno económico, ¿no? Cómo se encuentra también la economía y la política alrededor de la empresa. Esto es muy importante porque puede determinar de repente los indicadores de liquidez o indicadores de endeudamiento a qué se pueden derivar y en base a eso pues tomar otro tipo de decisiones. Ellos es conocer cuáles son las tendencias de los beneficios, o sea, de las ganancias que las empresas van obteniendo, en el sentido de que son muy diferentes las decisiones que se tomarían si los beneficios de una empresa han venido creciendo o bien si se mantienen estables a lo largo del tiempo o si han estado disminuyendo. Las políticas, las decisiones que se tomarían en cada uno de estos casos serían muy distintas. El análisis financiero permite entonces conocer la evolución de los resultados a lo largo del tiempo, pero no solamente de la empresa con respecto a sí misma, sino también con respecto a otras empresas. La posición financiera a corto plazo, por ejemplo, es un factor fundamental que es necesario conocer.
La empresa tiene ciertos pasivos circulantes, o sea, tiene ciertas obligaciones que debe cumplir en el corto plazo y para ello cuenta entonces con distintos activos, o sea, con bienes, con derechos que puede convertir en efectivo en el corto plazo y que le van a servir para hacer frente a sus obligaciones o a sus deudas. Si una empresa, como mostramos aquí en este gráfico, tiene activos que superan lo suficiente a sus pasivos circulantes, seguramente no va a tener problemas para hacer frente a sus obligaciones, pero si estos pasivos fueran demasiado altos con respecto a los activos, esta empresa podría tener problemas de liquidez, podría tener problemas de solvencia, lo cual significaría entonces dificultades para enfrentar sus obligaciones en el corto plazo. Un aspecto importante a evaluar es, por ejemplo, la estructura de capital. La empresa posee activos, o sea, posee efectivo, posee inventarios, posee maquinaria, edificios, entre muchos otros activos. Para poder adquirir estos activos y poder financiar entonces su actividad productiva, la empresa puede obtener recursos a través del endeudamiento, bien sea a través de la emisión de bonos, a través de préstamos bancarios u otros tipos de deudas, o bien la empresa puede obtener recursos de sus socios, de sus accionistas, o sea, puede tener el capital contable. También puede tomar sus ganancias y volver a reinvertirlas en el negocio, incrementando entonces el capital de la compañía y sin necesidad de recurrir a nuevo endeudamiento. Pero la empresa podría, por ejemplo, no utilizar tanto capital, sino endeudarse más. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una empresa que tiene un mayor nivel de deuda que de capitalización. Una empresa así puede entonces tal vez incurrir en mayores riesgos, aunque sus socios han aportado menos, lo cual significa que van a obtener más beneficios por cada unidad monetaria que hayan aportado a la empresa. Entonces, bueno, la estructura de capital es una decisión que hay que evaluar cuidadosamente. Es muy importante comparar el desempeño financiero de la empresa, por ejemplo, con respecto a otras empresas o con respecto a modelos de referencia. Es lo que normalmente llamamos el benchmarking, que consiste entonces en comparar a la empresa tanto a lo largo del tiempo como con respecto a algún tipo de patrón que nos permita saber si nuestros resultados son buenos o no lo son. Entonces, por ejemplo, una empresa podría tener beneficios relativamente bajos y si todas las empresas están obteniendo beneficios bajos porque tal vez la economía se encuentra en crisis, pues realmente el resultado en sí no sería tan malo. Pero si la empresa está obteniendo beneficios bajos cuando todas las demás empresas están obteniendo beneficios altos porque la economía se encuentra en expansión, entonces quiere decir que esta empresa no está obteniendo buenos resultados. Hay diversas áreas del análisis financiero. Una de ellas es entonces conocer la estructura de capital, tal como lo decíamos ahora, la estructura entonces entre esa relación del endeudamiento y el capital de la empresa. Pero otras decisiones importantes se dan con respecto a la liquidez en el corto plazo. ¿Cómo hace entonces la empresa para poder contar con suficientes activos líquidos para poder hacer frente a sus obligaciones en periodos cortos? Por otro lado, tenemos también el manejo del flujo de fondos. La empresa tiene que realizar pagos en determinados momentos y los cobros, el dinero que recibe no siempre coincide en el mismo momento que hay que hacer los pagos. Entonces quiere decir que se requiere un buen análisis y una buena planeación acerca del flujo de los fondos. Por otro lado, tenemos el análisis de los resultados económicos. Necesitamos saber qué tan rentable es la actividad de la empresa, qué tan efectiva es su operación para obtener entonces ganancias adecuadas e igualmente cuánto es su rendimiento y su rentabilidad